Los cárteles gringos de Jesús Esquivel cuenta justamente eso. ¿Quiénes son y cómo operan los narcotraficantes en Estados Unidos? Porque lo lógico es que las drogas que se producen en México y otras partes del mundo, alguien las recibe, distribuye y vende dentro de territorio estadounidense. Alguien también lava ese dinero en Estados Unidos. Pero lo que más llamó mi atención de esta investigación periodística fueron las farmacéuticas y su papel en la crisis de adicción al fentanilo. ¿Cómo son ellas las que distribuyen medicamentos disque legales, altamente adictivos y que en la mayoría de los casos las personas no los necesitan? ¿Y por qué estas mismas personas terminan transitando de una pastilla al fentanilo? Me interesa reflexionar sobre todo esto porque en México esto nos debe interesar muchísimo. Y es que este tipo de cártel también lo padecemos. Díganme si no, estamos viendo cada vez más casos de uso indiscriminado de medicamentos psiquiátricos. Leí este libro de Jesús Esquivel, publicado por Grijalbo y cuyo título completo es Los cárteles gringos, la crisis de fentanilo y el fracaso de la DEA para combatirla. Jesús es un periodista mexicano, tecleador, se dice él, corresponsal en Washington de la revista Proceso y que se ha dedicado a investigar temas alrededor del narcotráfico entre México y Estados Unidos. Tiene varios libros publicados acerca de estos temas y este es el más reciente. Me pareció interesante porque justamente responde a la pregunta que muchos, supongo, como yo, nos hacemos, ¿no? O sea, ¿quién distribuye y vende las drogas en territorio estadounidense? Porque no es como que la crisis de adicción de los gringos esté solo en la frontera con México, sino que tristemente asola a todo el país. Hay presencia de cárteles, dice Jesús Esquivel en este libro, en los 50 estados de Estados Unidos. Entonces, una vez que entra la droga, ¿quién la vende? ¿Quién la distribuye? ¿Quién gana ese dinero? ¿Cómo lo lavan? Así que les invito a leer el libro para que conozcan la investigación de Jesús Esquivel. Y sin spoilers, les puedo contar que en una entrevista, un agente especial a cargo de la DEA le dice por primerísima vez que sí hay carteles en Estados Unidos. Es decir, usa por primera vez esa palabra para describir a organizaciones criminales en Estados Unidos y allí él pues se sorprende, ¿no? De que sea un funcionario de ese país quien admita que sí, que los cárteles en Estados Unidos existen. Incluso cita un encabezado del Times que dice: las mejores mulas para acarrear fentanilo son estadounidenses. Otra cosa interesante de esta investigación periodística es que Jesús Esquivel nos cuenta cómo son los cárteles gringos. No se parecen en nada a los mexicanos. O bueno, esto da para otro tema, porque ahora también sabemos que esta configuración del gran capo y su sombrero y sus buchonas y la hebilla de oro o las grandes mansiones de mármol son un poco un invento de los gringos para justificar, como siempre, su intervención en otro país, en este caso el nuestro. Sin embargo, lo cierto es que sí hay digamos, una manufactura de ciertas sustancias en México y sabemos más o menos cómo operan, etcétera, pero decía que los cárteles gringos son un poco diferentes. Por ejemplo, Jesús habla de pandillas violentas, por cierto, que controlan pequeños territorios como cuadras. O sea, en ese sentido son distintos, les digo, de los cárteles mexicanos que controlan grandes territorios del país. Estas pandillas se mueven más bien en pequeños territorios. También habla de cómo los clubs de motociclistas distribuyen la droga. En fin, no les quiero spoilear para que vayan a leer el libro, pero sí es interesante que estas pandillas o clubes empiezan a llamar la atención porque justo se han vuelto sumamente violentas. Al tráfico de drogas también se suman balaceras, secuestros, asesinatos, etc. También este libro habla de cómo en el tráfico de drogas dentro de territorio estadounidense están involucrados agentes federales, policías y funcionarios gringos corruptos,
Por supuesto, de esto la prensa gringa dice nada o poquísimo. Obviamente, porque es uno de los temas más estudiados por Jesús Esquivel, la DEA tiene un papel protagónico en este libro. La DEA y su papel pues, es que no es en realidad una agencia que combata al narcotráfico, sino que más bien lo promueve. Todo este entramado corrupto lo podrán conocer también en el libro. Jesús Esquivel tiene otros libros que abordan el lamentable caso de la DEA. De hecho, Jesús Esquivel llama en el libro a García Luna alumno de la DEA. Ahí se los dejo. El libro incluso empieza explicando cómo y por qué el gobierno de Andrés Manuel decide sacar a estos agentes gringos del país. Y los que se quedan tienen que, hasta la fecha, creo, entregar un reporte de sus actividades a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Él duda de que lo hagan o digan la verdad, yo también, pero bueno, esa es otra de las historias que podrán conocer en este libro, Los cárteles gringos de Jesús Esquivel. Hay otra cosa interesante que nos cuenta Jesús en este libro con respecto de la DEA, por cierto, que dice que cuando Estados Unidos empieza su disque lucha contra el terrorismo, el financiamiento se destina a esa lucha. Entonces, en la DEA se dice como de necesitamos sumarnos a esa lucha si queremos seguir recibiendo dinero. Y es así que de ahí sale las campañas, o cómo le podemos llamar, de que los cárteles mexicanos financiaban el terrorismo. Pero bueno, vayamos al tema de las farmacéuticas, que es de lo que realmente quiero reflexionar el día de hoy. Para empezar, quiero compartirles algunas estadísticas que nos comparte Jesús Esquivel en este libro. Dice, para empezar, las sobredosis son la causa principal de muertes en Estados Unidos. En 2014 morían 129 personas al día por alguna sobredosis, de las cuales el 60% habían consumido heroína y, ojo con esto, opioides recetados. Esto me llama la atención porque la estadística te mete en todo el conjunto el opioide, o sea, la pastilla, el analgésico recetado junto con la heroína. ¿Qué números nos encontraríamos si solo se hablase del medicamento recetado? A lo mejor es muchísimo y por eso no lo quieren decir, por eso como que mezclan las estadísticas. Pero hay más datos. En California, a lo largo de 2021, murieron 6,000 personas por una sobredosis de fentanilo. Entre 2023 y 2024, murieron 270 personas cada día por drogadicción. Ahora, el año anterior, el número fue de 391 personas por día. O sea, hubo una tendencia a la baja, pero ¿saben por qué? Por la presencia de un nuevo medicamento que se llama Narcan y que se administra durante la sobredosis y ha disminuido los decesos. Pero esto no quiere decir que el consumo haya bajado. Ahora, ojo, porque del 85% al 90% de las personas fallecidas son blancas. Esto es un dato interesante en un país que es sumamente racista y todo lo que es drogas, criminal, no sé qué, según ellos es culpa de los afroamericanos y los latinos. Ahora sí, vayamos a la industria farmacéutica. En este libro, Jesús Esquivel hace algunas entrevistas que vale mucho la pena ir a leer para informarnos de las fuentes directas, pero hay una en donde el entrevistado le dice que los grandes presupuestos de la DEA eran destinados a casos justamente grandes, los grandes capos o, ojo con esto, la industria farmacéutica. Y entonces dice, la industria farmacéutica acusada de haber provocado e iniciado la pandemia de consumo de opioides. Y más adelante dice, en el centro de la investigación del gobierno federal estaba la recomendación que hizo la gigante firma transnacional de relaciones públicas a Purdue Pharma
sobre cómo obtener turboganancias con la venta del analgésico Oxycontin en medio de la epidemia de la adicción a los opioides que estaba matando a cientos de miles de estadounidenses. Y sigo citando a la gente que entrevista a Jesús Esquivel, que dice: la burla más grande es que los vendedores más importantes de drogas en la historia de Estados Unidos son los directores ejecutivos de las compañías farmacéuticas, hombres blancos. Míralos, están en McKinsey, Purdue y Myers Squibb. Observa lo que ocurre con el fentanilo que está matando a tanta gente, más que la que mató la cocaína. Ni se puede comparar. ¿Quiénes son los responsables? El origen de eso está en las compañías farmacéuticas de Estados Unidos. Los cárteles internacionales se han metido porque se les dificulta conseguir opioides reales, pero el origen de todo eso se encuentra en las compañías farmacéuticas de Estados Unidos y nadie ha ido a la cárcel. Ninguno de los auténticos responsables. Ahí terminó la cita. O sea, esta industria farmacéutica, pero también grandes compañías que propagan campañas de mercadotecnia para inducir a médicos a recetar medicamentos sumamente adictivos con dosis elevadas y durante largos periodos de tiempo, según esta investigación, pues son los grandes responsables de esta pandemia de adicción, ¿no? Inducen el consumo de medicamentos que el paciente no necesariamente necesita. En Estados Unidos, entre los acusados, digamos, de narcotráfico, hay médicos. Van a poder ustedes leer algunos casos en este libro. Les quiero citar uno de ellos, que dice así: ayer fue arrestado un doctor en Nueva Jersey por distribuir ilegalmente oxicodona y otras sustancias controladas. Esta tal oxicodona es de la que les acabo de leer en el caso anterior, que es el Oxycontin, ¿no? Esa es como la marca y la fórmula es esta, oxicodona. Entonces continúo la cita. La partida del gobierno de Estados Unidos, escuetamente, para la magnitud de muertes que provocan cada día los decesos por sobredosis con opioides, informó que Larry Pettis, de 76 años, médico de profesión y dueño de múltiples consultorios y clínicas en el estado de Nueva Jersey, fue detenido por firmar y autorizar recetas médicas para la adquisición de sustancias controladas que otras personas sin la autorización requerida las prescribían a su nombre a personas en los consultorios o clínicas cuando el firmante estaba ausente. A Pettis, el gobierno federal de su país lo acusó formalmente de emitir recetas de dosis de oxicodona a pacientes que nunca vio y de autorizar otras para adquirir sustancias controladas a personas que habían dado positivo al consumo de opioides y abuso de otras sustancias ilícitas, amén de haber sido señaladas por alterar sus historiales de salud. Y ahí terminó la cita. Es decir, hay toda una red, ¿no?, de tráfico de sustancias supuestamente legales, porque entonces tenemos a la farmacéutica buscando ganancias millonarias, tenemos, por supuesto, a sus empresas de marketing, ¿no?, ayudándoles a generar esas ganancias, y también tenemos a los médicos corruptos, a los distribuidores, a los ejecutivos, vendedores e intermediarios de la industria farmacéutica, que distribuyen millones de pastillas de opioides y hacen millones de recetas para promover el uso de opioides o de otro tipo de sustancias psicotrópicas disque legales, pero con este entramado corrupto para tener más ganancias, haciendo a la gente cada vez más adicta. En 2014, dice en esta investigación, se cuentan 6.5 millones de personas adictas a drogas psicoterapéuticas que adquirían además en el mercado negro. Entonces, un poco el planteamiento es que las personas se volvieron adictas a esta pastilla antes de saltar al fentanilo. Dice Jesús Esquivel, se convirtió en la tableta de preferencia de los adictos entre las drogas callejeras. O sea,
una pastilla disque legal, promovida por el marketing de la industria farmacéutica, la tableta de preferencia de los adictos entre las drogas callejeras. ¿Qué pasa después? Que cuando la cosa se sale un poco de control, entonces las autoridades de salud gringas empiezan a poner restricciones a las dosis de los medicamentos recetados. Imponen una así llamada dosis máxima, de manera que si hay pacientes que tomaban más de esa dosis, pues empezaron a ya no dárselas, porque ya estaba prohibido. Pero ya hiciste a toda una población adicta y ahora se lo retiras. Pues obviamente las personas empezaron a buscar el medicamento en el mercado negro. Le dice Jesús Esquivel, a esto es la puerta que abrió la industria farmacéutica de Estados Unidos, ¿no? O sea, esta puerta hacia la adicción, hacia la sobredosis, que abre la industria farmacéutica. Y él mismo hace una bitácora del consumo de drogas entre los estadounidenses que va así. Primero, opio, luego heroína, luego marihuana, cocaína, derivados de esta, después anfetaminas, metanfetaminas, medicamentos controlados, opiáceos y finalmente opioides. Y pues en esas están en la actualidad. El opiáceo se refiere a los calmantes naturales como el opio o la morfina, y el opioide se refiere al calmante sintético, es decir, justo como el fentanilo, los que se hacen en laboratorios, ¿no? Entonces, ¿cómo conectamos esto con México? Pues que cada vez estamos viendo un uso indiscriminado, una alza en el uso de medicamentos psiquiátricos. No son opioides, se trata de benzodiazepinas, pero son igualmente altamente adictivos y pues creo que podemos inferir que hay toda una industria farmacéutica empujando su uso aquí en México, en otras partes del mundo, tal y como hicieron esto con los opioides en Estados Unidos, ¿no? Aquí en México sí tenemos un problema de salud pública relacionado con el mercado negro de benzodiazepinas. De hecho, la COFEPRIS ha emitido alertas sobre la venta ilegal de clonazepam. Y sabemos que el medicamento más, digamos, traficado son los ansiolíticos, diazepam y alprazolam, que de hecho sí son los más recetados por los médicos aquí en México. Todo esto, les hago este paréntesis, lo conozco porque lo he estudiado. Como saben, si han seguido este espacio, les he contado en otras ocasiones, tengo algunos diplomados y certificaciones en yoga para acompañar problemas de adicciones. Entonces, bueno, es así que a la par que uno estudia la coca, la marihuana, qué sé yo, curiosamente, también estudiamos los medicamentos psiquiátricos, las estadísticas, los efectos, etcétera, porque son, como les decía anteriormente, un verdadero problema de salud pública aquí en México. No quiero estigmatizar los medicamentos psicoterapéuticos porque en algunos casos sí que funcionan, pero la realidad es que en la actualidad sí vivimos una crisis de uso indiscriminado de este tipo de medicamentos. Fíjense que en México pasa algo muy curioso y es que no tenemos estadísticas nacionales, digamos, centralizadas, que nos hablen del uso de medicamentos psiquiátricos. Pero sí sabemos, por ejemplo, o sea, qué paradoja, que más del 60% de la población que sufre algún trastorno mental no recibe tratamiento en México. O sea, esta estadística es de México. Chéquense este otro dato que es muy interesante. Dice la doctora Andrea Atri Mizrahi, es una médica psiquiatra de la Facultad de Medicina de la UNAM, que del 30 al 50% de los pacientes que usan psicofármacos no los necesitan. ¿Y saben qué? Me parece un poco austero el porcentaje. Por ahí había leído con respecto de los antidepresivos en específico que hasta el 90% de los pacientes no los necesitaban. Imagínense. Observen ustedes. Si ustedes son pacientes psiquiátricos y usan algún tipo de estos medicamentos,
si su doctor o doctora les hizo un estudio de su bioquímica para saber cuál de estos medicamentos necesitaban para equilibrar justo su bioquímica. Les puedo asegurar que nadie pasó por ese estudio. Es decir, ustedes llegamos con alguna situación de salud mental y lo primero que hacen es medicarnos. No importan las causas, es como de, para que ya no sientas esto, ahí te va tu pastilla y ya está. Se apagan los síntomas físicos y se ignora todo lo demás. No hay una atención a las raíces. ¿Por qué nos estamos sintiendo como nos estamos sintiendo? ¿Y qué podemos hacer para sanar? Porque podemos sanar, no apagar el síntoma nada más, sino conocer sus causas, entenderlas, entendernos y a partir de eso transformarnos. El cuerpo habla, el cuerpo nos está dando información, es súper sabio, máquina portentosa, le decía a Sor Juana, porque realmente funciona de maneras perfectas. ¿Y qué hacemos nosotros? En vez de escucharlo, lo apagamos. Dejamos de sentir e ignoramos todo lo demás. Obviamente, las causas no se van, siguen ahí, de manera que no sanamos de raíz, solo apagamos los síntomas y así nos llevamos arrastrando nuestros detalles a años o el resto de nuestra vida. Usando estos medicamentos que además, como les decía al principio, son altamente adictivos, porque el cuerpo se va haciendo, digamos, resistente, justo como cualquier droga. Cada vez necesitas más dosis. Díganme si no. Y dejarlos es dificilísimo. Las abstinencias son igual de horrorosas que la abstinencia que produce cualquier sustancia ilícita. Con esto, ojo, no quiero estigmatizar a los medicamentos psiquiátricos. Son resultado de estudios científicos y bien administrados funcionan. El problema es, como lo cuenta el libro de Jesús Esquivel, que es una industria millonaria. Entonces, en este punto de la historia del capitalismo, el paciente ha dejado de importar. Lo único que importan son las ganancias. Y sí, el cártel farmacéutico, porque de veras me parece adecuado ese nombre, es súper poderoso. Es una industria, como les digo, millonaria, internacional, legal, bueno, capaz de inventarte una pandemia global y detener el mundo con tal de vendernos medicamentos de ese nivel. Entonces, no dudo ni tantito que esta prescripción indiscriminada de psiquiátricos tenga que ver con una agenda mega capitalista que empuja su uso, justo como en Estados Unidos, nada más que allá sí está documentado, se empujó el uso de opioides. Y ya veíamos cómo que esto es lo que yo siento que en donde tenemos que tener como las banderas rojas, como dicen, como del medicamento recetado por diferentes circunstancias sociales, las personas pasan del medicamento recetado a mayores dosis que luego ya necesitan conseguir en el mercado negro o de plano allá usar fentanilo. Sí quería reflexionar sobre este tema porque observo desde mi experiencia personal y profesional que el uso de medicamentos psiquiátricos es cada vez más común y les quiero contar otra cosa que me parece muy curiosa. Este año, por primerísima vez, empecé a conocer a más gente que usa antipsicóticos. La psicosis de por sí es un padecimiento que se ve poquísimo. O sea, en México el porcentaje está en menos de 1%, 0.7% de acuerdo con un estudio del IMSS. Y ahora resulta que cada vez más gente te llega con que ahora ya le recetaron antipsicóticos. No. De verdad que cuánta irresponsabilidad. Otra vez, no les digo que este tipo de medicamentos estén mal. No, han ayudado a mucha gente, por ejemplo, a poder llevar vidas, digamos, normales, entre comillas. Por ejemplo, pacientes con esquizofrenia, ¿no? Que es un tipo de psicosis. O si hay personas que han atravesado un episodio psicótico, es decir, solo un momento, se pueden recuperar muy bien con este tipo de medicamentos bien administrados. El problema, insisto, es que cada vez los recetan más. Y obviamente a personas que no padecen ningún tipo de psicosis.
Los síntomas de la psicosis son, digamos, contundentes, o sea, no es como que sospeches que a lo mejor tu paciente y entonces se los recetas. O sea, lo que he podido observar es que los están recetando a personas que más bien atraviesan estados ansiosos o depresivos, o sea, no manchen. Y pues ya también vimos que este tipo de personas probablemente tampoco necesiten el ansiolítico o el antidepresivo. La mayoría de los casos pueden salir adelante con terapia, acompañamiento, cambio de hábitos. Se los digo porque lo he visto decenas de veces y lo he vivido yo misma en carne propia. Así que finalmente la última reflexión con la que quiero cerrar este episodio es: hay que prestarles muchísima atención a nuestros jóvenes. A lo mejor todavía el fentanilo no es un tema del que nos tengamos que preocupar aquí en México, pero sí necesitamos atender a los jóvenes ya. Y en todo caso, a lo mejor a la población en general. Los índices de algún trastorno depresivo o ansioso van a la alza, cosa que entiendo perfectamente por la realidad que nos está tocando vivir. Entonces, pues precisamente por eso hace falta muchísimo acompañamiento y muchísima conciencia. Si ustedes tienen jóvenes en casa, pues hay que observarlos, hay que escucharlos, hay que estar con ellos, con ellas. Son súper sensibles, súper inteligentes. Podemos aprender un montón de cómo están percibiendo el mundo. Y en todo caso, los adultos también necesitamos autoobservarnos. Swadhyaya le llaman en el yoga. Swadhyaya es la palabra en sánscrito que quiere decir autoobservación o el estudio del sí mismo. Y si se fijan, muy seguido en estos episodios invito a autoobservarnos porque cuanto más nos estudiemos a nosotros mismos, mejor vamos a poder entender nuestra relación con los demás y con el entorno. Autoobservarnos es también saber cómo nos sentimos y por qué nos sentimos como nos sentimos. Entonces, a veces cuando entramos en contacto con nosotros mismos, podemos responder preguntas que parecen complejas, pero en realidad son muy sencillas, como ¿realmente necesito este medicamento? ¿O qué puedo transformar en mi vida para sanar, para sentirme mejor? Bueno, a lo mejor sí son respuestas complejas, pero vale la pena iniciar ese camino, se los firmo con sangre y sobre todo, no va a haber nadie allá afuera que nos diga mejor que nosotros mismos cómo nos estamos sintiendo y por qué nos sentimos como nos sentimos. Finalmente, les quiero compartir algo que yo les digo mucho a las y los adolescentes con quienes trabajo, y es: no tengan miedo de sentir. No tengan miedo de sentir, porque los miedos, las tristezas profundas, el dolor, pues son parte de la vida, pero pasan. No porque estemos atravesando algún proceso difícil que naturalmente nos está generando altos niveles de estrés o a lo mejor incluso un cuadro ansioso, quiere decir que tengamos que apagarlo con el medicamento. No, sentir es parte de vivir. Sentir miedo es natural. Sentir nervios es natural. Que corté con mi pareja y me duele muchísimo y siento miedo e incertidumbre es natural. Que perdí mi trabajo y siento, no sé, que valgo poco y entonces siento tristeza profunda es natural. Que se murió mi mascota, mi madre, mi padre y este dolor me desgarra, pues es perfectamente natural, pero va a pasar. Todo eso pasa y hay que sentirlo, hay que atravesarlo y pasa. Pero si en cambio ante este tipo de emociones lo que me dicen es que estoy mal, que tengo un desequilibrio mental y ahí te van tus pastillas, pues ¿cómo? ¿Así cómo? ¿O hacia dónde vamos entonces? Y creo que nuestro país vecino, tristemente, tiene grandes lecciones para México. Tristemente también porque solemos copiar muchas de sus tendencias. Así que pues hay que estar atentos a cómo actúan los cárteles farmacéuticos aquí en México y, como les decía, prestarnos atención y prestar atención a la gente que me rodea. Una crisis de adicción
es perfectamente prevenible, pero para eso necesitamos eso, prestarnos atención, prestarle atención a la gente a mi alrededor, a lo mejor despegarnos un poquito de las pantallas y vincularnos más. Sin duda, pienso que eso puede ayudarnos, además de las muchas otras reflexiones que por acá les he dejado. Creo que este episodio me extendí bastante, pero sí era una reflexión que me interesaba muchísimo hacer. Y este libro de Jesús Esquivel, Los cárteles gringos, pues me pareció el pretexto periodístico perfecto para poder poner un poquito el foco en la crisis de psiquiátricos que tenemos en México, que se parece muchísimo, muchísimo, muchísimo a la crisis de fentanilo o de opioides que tienen en Estados Unidos. Así que vayan a leer este libro de Jesús Esquivel, Los cárteles gringos, la crisis del fentanilo en Estados Unidos y el fracaso de la DEA para combatirla. Y ya me dirán ustedes qué piensan, qué lecciones encuentran, qué reflexiones surgen. Como siempre, pues es un placer dialogar con ustedes. Así que muchísimas gracias por escuchar este episodio larguísimo. Espero sus comentarios, espero su diálogo y nos escuchamos pronto.